7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beirut, capital del Líbano. Ahora nos dirigimos tierra adentro, hacia el este, hacia el valle de Bekaa, para visitar el complejo del templo de Baalbek, una de las estructuras más asombrosas de la antigüedad. Desde la antigüedad ha habido muchos conflictos aquí, e incluso ahora hay inquietud. Por ejemplo, ahora estamos pasando por campos de refugiados. Finalmente, Baalbek. Las banderas rojinegras pertenecen a la facción que controla la ciudad. Es tranquilo dentro de los límites de la ciudad, pero se recomendó no salir de los límites de la ciudad. Este es el hotel antiguo en el que nos alojamos. La situación aquí no ha cambiado, probablemente desde principios del siglo XX, y se pueden ver rastros de hostilidades recientes en el techo del edificio. Pero de momento todo está en calma aquí. Y nada nos impedirá examinar el complejo del templo de Baalbek. Se supone que así se veía este complejo en la época romana. El diagrama muestra una rotonda hexagonal, un gran patio con altar, el templo de Júpiter, del que solo quedan 6 columnas gigantes de 19 metros de altura y muchos fragmentos con notables tallas de piedra. El templo de Baco, considerado el ejemplo mejor conservado de la arquitectura romana, es más pequeño que el templo de Júpiter y sus columnas son aproximadamente las mismas. Y finalmente el templo de Venus, donde no se permiten turistas y del que queda poco. Se cree que se construyó casi todo el complejo, a excepción del techo del templo de Júpiter. La historia de este lugar está llena de acontecimientos. Hace unos 10.000 años había un santuario neolítico aquí. Se descubrió cuando hicieron una excavación en el centro del patio del templo. En la época en que los fenicios dominaban la región, existía un templo dedicado al Baal. De ahí el nombre de la ciudad. La primera mención de Baalbek se remonta a la época de Alejandro Magno, 332 años antes de Cristo. Ya en este momento, Baalbek era el centro religioso más grande. Luego, la ciudad pasa bajo el dominio de los Ptolomeos, los gobernantes de Egipto. Luego comienza la era romana. La construcción de templos comenzó a principios de la era y terminó con el colapso del Imperio Romano. Bajo los bizantinos, cuando el cristianismo se convirtió en la religión de Estado y los santuarios paganos fueron destruidos en todas partes. El complejo del templo fue profanado y destruido, y se construyeron basílicas aquí. Después de los bizantinos, los árabes, los cruzados, los turcos, las hordas de Tamerlán desmantelaron repetidamente la antigua mampostería para la construcción de murallas,
castillos y mezquitas. Y hasta el día de hoy, como ya hemos visto, los conflictos continúan en esta región. Se pueden ver rastros de armas pequeñas modernas en las columnas del templo de Júpiter. La zona fue sacudida por varios terremotos de gran alcance. Los primeros investigadores aparecieron aquí a principios del siglo XVIII. Y un siglo después se llevaron a cabo los primeros trabajos de restauración, y al final vemos lo que vemos. El lugar es asombroso, escriben sobre él en libros, muestran en películas, en internet se puede encontrar mucho sobre las ruinas de Baalbek, pero la parte más misteriosa e intrigante del complejo de Baalbek, que aún causa controversia entre historiadores y arquitectos, y lo que viene a ver quizás la mayoría de los turistas, son la base megalítica del templo de Júpiter, la llamada Baranda Baalbek. Es aquí donde se encuentran las piedras más grandes que se hayan utilizado en la construcción. E intentaremos considerar esta parte del complejo más de cerca. Entonces, ¿a qué se le llama una base megalítica? Se trata de una serie de grandes bloques de piedra caliza en los cimientos que rodean la base del templo de Júpiter en los lados noroeste y sur. La reconstrucción en 3D muestra todos los megalitos de Baalbek, sin los cimientos y las estructuras circundantes. En el lado occidental, encima de los megalitos de la base, se encuentran las tres piedras más grandes, los llamados trilitos. Tal vez haya un lado oriental, pero se esconde bajo la escalinata ciclópea del templo de Júpiter. Los trilitones miden 20 metros de largo, unos 5 metros de ancho y 4 metros de alto. Cada trilitón pesa unas 800 toneladas. Desafortunadamente, ni la foto ni el video pueden transmitir el alcance de esta colosal estructura. Pero el tamaño comparativo se puede ver y sentir en un bloque similar en una cantera a 1 kilómetro del complejo. Los bloques pequeños miden unos 9 metros de largo y pesan de 250 a 400 toneladas. Cabe señalar que todos los demás bloques en territorio del complejo tienen un peso mucho menor y no van más allá de los límites de varias decenas de toneladas. La base descansa sobre una base de varias filas de pequeños bloques que se extienden hacia el suelo. La base descansa sobre unos cimientos de varias filas de pequeños bloques que se extienden hacia el suelo. En los megalitos se ven rastros de las herramientas con los que fueron cortados. Es algo así como un pico grande. Al final, los bloques debían tomar una forma diferente a la rectangular que vemos en la reconstrucción tridimensional. De hecho, solo los bloques debajo de los trilitones se han procesado de esta manera, y el trabajo en los otros lados acaba de comenzar. En el lado norte, las piedras fueron muy dañadas por la influencia del entorno externo.
pero en el lado sur los bloques permanecieron bajo tierra y fueron excavados en el siglo XX. Y es en esa parte de la base donde se puede ver un detalle asombroso e intrigante de cómo estos megalitos están acoplados. En los bordes de los bloques hay un chaflán realizado en forma de varias caras, y la forma del chaflán es la misma en ambos bloques. Los bordes se procesan con casi precisión de joyería e incluso se pulen en algunos lugares. La calidad y precisión del trabajo se puede ver a partir de este riesgo en una fracción de milímetro. La forma del chaflán coincide con la forma final de los bloques. Se ve claramente que el chaflán se realizó antes de unir y para que todas las esquinas de un bloque coincidan perfectamente con el otro. Es decir, los constructores estaban interesados no solo en la precisión de la unión en sí, sino también en la posición ideal de los bloques, aun sin procesar entre sí. En el lado norte, los bloques se unen de forma similar, pero el chaflán prácticamente no se conserva debido a la fuerte erosión. También se acoplan trilitones de 800 toneladas. El espacio entre los bloques es de fracciones de milímetro y es prácticamente invisible desde varios metros. Desafortunadamente, la fuerte erosión de las piedras no nos permite saber si hubo tal chaflán aquí. Algunos bloques están diseñados y se puede ver el plano de la articulación. Las huellas de las herramientas utilizadas para procesar el plano de la junta son claramente visibles. Por cierto, es muy similar a la herramienta que se usa para tallar la piedra y se parece mucho a las gradinas de diente plano que usan los escultores modernos. Y algunos de los planos de articulación están casi pulidos. Los megalitos y trilitones de la base tienen un grado mucho mayor de erosión y parecen ser más antiguos que los restos de los templos romanos, es decir, la parte megalítica de la cimentación se construyó mucho antes que las estructuras romanas. Esto es especialmente notable en la parte norte del muro, donde los bloques megalíticos se conectan a la base de un gran patio construido en época romana. Esta parte del complejo no estaba protegida de las condiciones climáticas y se ve claramente que la calidad de la superficie del bloque de base del gran patio difiere significativamente de la superficie del antiguo megalito. Se nota que el borde del bloque de la izquierda se procesa con menos precisión que el chaflán en las juntas de los megalitos del lado sur, que ya hemos visto. Toda la estructura indica que los enormes y viejos megalitos ennegrecidos se superpusieron con pequeños bloques durante la construcción del gran patio. Es decir, es posible que la cimentación megalítica con trilitones existiera antes que las construcciones romanas y por alguna razón no estuviera terminada. Esto también lo indica el hecho de que los megalitos del lado norte se encuentran a una distancia de la base del templo de Júpiter y no están involucrados de ninguna manera en el proyecto de los romanos. Y es bastante obvio que la cimentación megalítica estaba destinada a instalar trilitones en ella, como ya se ha hecho en el muro occidental. Quizás aquí se concibió un podio megalítico gigante para la construcción de una estructura más significativa que el templo de Júpiter. Los trilitos de esta construcción ciclópea se pueden ver en una cantera cercana, 1 kilómetro al oeste. Estos son dos bloques enormes,
cada uno con un peso de más de 1000 toneladas. Los bloques se cortaron de la roca en una posición inclinada. Probablemente así es como se ubicó la capa de piedra caliza y la resistencia del bloque fue máxima. Su peso supera el peso de los trilitones instalados en la base, y lo más probable es que se trate de espacios en blanco que debían adquirir las dimensiones exactas después del transporte y acabado para su instalación en el podio. Recientemente se excavó otro espacio en blanco para un bloque gigante. Es posible que en un espacio en blanco para la cuarta piedra sea visible debajo de la piedra existente. Quizás todavía hay espacios en blanco similares que los arqueólogos no han alcanzado, es decir, la escala de construcción fue verdaderamente industrial. La forma en que se separaron los trilitones de la base rocosa sigue siendo un misterio. En la piedra del sur, la base está cubierta de escombros y es difícil ver algo aquí. Pero en el trilitón norte, la base del bloque es claramente visible, pero es imposible entender cómo los constructores obtuvieron un borde inferior plano. Se puede suponer que los constructores, después de separar el bloque de la roca, trabajaron cuidadosamente la superficie inferior del trilitón y la base rocosa debajo de él. Pero no está claro por qué bajar el bloque a su posición original y comenzar a trabajar la roca debajo de él. Nuevamente, quizás se utilizó una grieta natural, casi perfectamente plana en la roca, o los constructores utilizaron un método desconocido para nosotros. Los megalitos del sótano tienen una gran cantidad de agujeros cuadrados. También se encuentran en trilitones y en las rocas de la cantera. Se desconoce su propósito. Quizás se utilizaron para aparejos o andamios. Y finalmente, llegamos al acertijo principal. El tema principal que convoca el debate más acalorado entre los involucrados en el estudio del complejo de Baalbek. ¿Cómo se sacaron de la cantera bloques de este tamaño y masa? ¿Se movieron e instalaron con tanta precisión? No es ningún secreto que desde la antigüedad la gente se ha ocupado de los megalitos. Estos son menhires antiguos, dólmenes. El famoso Stonehenge en el antiguo Egipto se hicieron, movieron y erigieron obeliscos gigantes de granito que pesaban hasta 300 toneladas. A lo largo de la historia de Egipto se hicieron alrededor de 2 docenas de obeliscos. En las canteras de Asuán todavía hay un obelisco incavado que se considera el más grande que existe. Su peso se estima en 1500 toneladas o más, pero lo más probable es que esto sea solo un espacio en blanco para un obelisco. El peso del producto determinado sería mucho menor, especialmente porque se encontró una grieta durante el trabajo. Desde la época del Imperio Romano, los obeliscos se exportaron desde Egipto y se instalaron en Europa y luego en todo el mundo. Hay muchos ejemplos de manejo de pesos pesados en épocas posteriores y quizás los más importantes sean dignos de mención. Este es el movimiento de la pieza en blanco para el obelisco de Mussolini en 1932, con un peso de 560 toneladas. La columna de Alejandro en Rusia, con un peso de 600 toneladas, instalada en 1834. Y la piedra más grande jamás movida por el hombre, la piedra del trueno en el pedestal del monumento a Pedro el Grande,
también en Rusia en 1770. Y me gustaría detenerme en el último ejemplo con más detalle, porque los principios de funcionamiento de todos los dispositivos para el movimiento se conocían en el mundo antiguo y la tarea del movimiento es similar a la que vemos en Baalbek. El bloque en la cantera pesa alrededor de 1000 toneladas. Lo más probable es que fue de esta forma que se movió y el ajuste final se llevó a cabo en el acto. El peso de la piedra del trueno era originalmente de unas 1600 toneladas. Después del procesamiento, su peso disminuyó a 1200, lo que corresponde aproximadamente al peso del bloque de Baalbek. El ingeniero Carburi preparó cuidadosamente un proyecto para el movimiento de la piedra del trueno. Se estaba construyendo una carretera especial de 40 metros de ancho. El transporte se realizaba en invierno, sobre rocas heladas. Bali desarrolló dispositivos para tornear piedras, rieles especiales con bolas de metal de una aleación especial. Para cambiar la dirección del movimiento, la piedra se levantó con gatos especiales y se movió a un dispositivo giratorio. Los cabrestantes en sí fueron diseñados de tal manera que solo 64 personas pudieron mover la piedra. A veces ocurrían accidentes, la piedra se caía y se enterraba en el suelo. En 4 meses, la ruta terrestre se recorrió unos 8 kilómetros. Luego, una vez superada la parte de agua de la ruta, se instaló la piedra en su lugar. Cabe señalar que, como es habitual en Rusia, en la etapa final resultó que el pedestal era demasiado grande para el monumento que se iba a erigir en él, y como resultado la piedra se redujo casi 2 veces. Sin embargo, la tarea de mover la piedra más grande se completó con éxito. Este evento fue de importancia nacional, requirió un gran presupuesto, grandes costos de mano de obra humana. Se emitieron medallas en su honor, se acuñaron monedas, hubo una amplia cobertura en la prensa tanto en Rusia como en Europa. Eventos similares en otras épocas se consideran los logros más altos, se documentaron y cubrieron minuciosamente. Pero si crees en la versión oficial del origen romano de la fundación megalítica, entonces, ¿por qué en los documentos romanos hay descripciones del movimiento de obeliscos egipcios de una masa mucho más pequeña y no hay una palabra sobre la construcción de la terraza de Baalbek? ¿Por qué los romanos, famosos por su burocracia, no utilizaron la descripción de sus asombrosas hazañas para la gloria del imperio? Es como si la Unión Soviética de repente se olvidó del primer vuelo espacial tripulado y los estadounidenses ignoran por completo la visita a la Luna. Pero hay una circunstancia más. Todos los movimientos de megalitos mencionados fueron esporádicos y no requirieron un ajuste exacto de un megalito a otro. Y esta parte más difícil del trabajo se llevó a cabo en Baalbek. Nadie ha hecho algo como esto y no hay una descripción de la tecnología. Solo hay supuestos especulativos y muy esquemáticos. Pero si no fueron los romanos los que comenzaron a construir Baalbek, entonces ¿quién? En Jerusalén, 600 kilómetros al norte, en la base del muro que rodea la montaña del templo, hay un bloque similar en tamaño y peso al bloque de Baalbek. La primera etapa de la construcción del templo de Jerusalén tuvo lugar bajo el gobernante semimítico Salomón hacia el año 1000 a.C., quien según la leyenda invitó a arquitectos fenicios. También se sabe que antes de la llegada de Alejandro Magno había un gran centro religioso de la cultura fenicia en Baalbek. Existía un templo de Baal, del que a veces se concluye que la fundación megalítica fue construida por los fenicios.
Los fenicios fueron excelentes marineros y comerciantes, pero en sus ciudades no existían edificios megalíticos y sus capacidades técnicas eran mucho más modestas que las romanas. Incluso si asumimos que los megalitos se han trasladado al sitio de construcción, es obvio que la parte más difícil del trabajo es encajar. Hay sugerencias de que los megalitos fueron arrastrados por la arcilla, pero no hay residuos visibles de grasa debajo de los trilitones. No hay destrucción debajo de los trilitones y es imposible mirar el borde inferior, pero debajo de los megalitos de la base existe tal sitio. No hay rastros de arcilla o algo así. Tal vez todo fue arrastrado y degradado, pero lo más sorprendente es que solo vemos rastros intactos de procesamiento con algún tipo de herramienta manual, pero no hay rastros de arrastre. ¿Qué tecnología de unión precisa de megalitos y trilitones fue utilizada por los antiguos constructores? Ahora ni siquiera hay una idea. ¿Quién construyó Baalbek? ¿Cómo y qué debería construirse sobre los cimientos megalíticos? Según el proyecto original, sigue siendo un misterio. Vale la pena recordar la declaración del famoso escritor Mark Twain después de visitar Baalbek. Las murallas y torres de Baalbek es un libro sellado con 7 sellos. Es posible que hace muchos siglos una tribu de dioses o gigantes viviera en Baalbek. Su contemporáneo, el sacerdote inglés John Gake, impresionado por las proporciones inhumanas de Baalbek, escribió en su libro La Tierra Santa y la Biblia: estamos tan acostumbrados a considerarnos a nosotros mismos y a todas las generaciones modernas más inteligentes y más educados que los antiguos, que no interfieren con milagros como el templo de Baalbek, un pequeño golpe a nuestra arrogancia. Y ahora, casi siglo y medio después, puedes repetir las mismas palabras.